Hola a todos, bienvenidos. En esta sesión contamos con el profesor Emilio Pajares de la Universidad Carlos III y la sesión va a versar sobre la financiación de los partidos políticos. En primer lugar, vamos a empezar con la pregunta sobre cuál es la relevancia constitucional de la regulación de los partidos políticos. Tienes la palabra, Emilio. Muchas gracias. Bueno, la relevancia constitucional de esta materia es evidente. Se trata de, con estas normas que procuran regular cuál es la actividad económica de los partidos políticos y de las formaciones políticas que se presentan a las elecciones, se trata de asegurar que contamos con unas formaciones políticas estables que realmente pueden realizar las funciones que la Constitución española, como otras muchas en Europa y en América, les asignan. Vivimos en un régimen que podría definirse como una democracia de partidos. A día de hoy probablemente no haya otra manera de hacer efectiva la democracia que esa, participando a través de formaciones políticas que presentan sus candidaturas y que hacen posible la democracia representativa. Como esa participación se produce en un contexto de campañas electorales que son muy costosas, que implican el uso de medios de comunicación muy sofisticados, de campañas que están dirigidas a un número amplísimo, a varias decenas de millones de personas, es imposible poderlas realizar si no se cuentan con unos recursos económicos muy generosos. Y por eso se cree que tiene que ser una función del Estado, si no ya proporcionar, que desde luego en el caso español es así, tales recursos, sí cuando menos asegurar una cierta equidad. No vamos a decir una igualdad estricta, pero sí una cierta equidad, que no haya una gran desproporción entre los recursos económicos de las diversas formaciones, porque eso haría que la competencia electoral de alguna manera estuviera falseada. No es un principio científico que el que más gasta en un proceso electoral consigue la victoria, pero es evidente que si la posición de partida es muy ventajosa para unas formaciones políticas respecto a otras, no podemos decir que la competición electoral sea verdaderamente equitativa. Además, la mayoría de los ordenamientos jurídicos, la regulación de esta materia viene de la mano del reconocimiento constitucional de los partidos políticos, con lo cual podríamos decir, en segundo lugar, que es necesario conocer cuáles son las fuentes de financiación de estos grupos políticos, de dónde proceden sus recursos y cuáles son a qué dedican sus gastos, ¿no? Cuáles son las actividades a las que dedican, a las que van destinadas estos recursos. Incluso en tercer lugar, se podría decir, y en el origen histórico de algunas de estas normas sobre financiación de partidos y sobre financiación de elecciones está muy clara esta finalidad, se podría decir que con la regulación de la financiación de los partidos se pretende también evitar que dependan de grupos económicos con mucha fuerza, con mucho poder, que les podrían imponer sus políticas, o incluso, más directamente, se trata de medidas que tratan de luchar contra la corrupción, de que los partidos políticos reciban sus recursos mediante mecanismos irregulares, no diríamos ilícitos, pero en fin, no demasiado claros. Desde luego en el contexto español es muy claro que sin estas contribuciones públicas los partidos políticos no podrían haber afrontado sus funciones. Es verdad también que en este marco del debate acerca de cómo debe ser la financiación de los partidos políticos, no solamente hay argumentos que favorecen esta intervención estatal, sino también se han detectado disfunciones, desventajas o efectos negativos de esta intervención pública en la financiación. En primer lugar, como los que reciben subvenciones son las formaciones políticas que obtienen representación, este puede ser un mecanismo para consolidar un sistema de partidos determinado, evitando que aparezcan nuevas formaciones políticas que renueven la representación. En la medida en que la financiación, las contribuciones públicas las reciben
las direcciones de los partidos, eso aumenta la burocratización de los partidos, que además no necesitan conseguir ampliar su militancia, sus bases, porque ya tienen asegurado su funcionamiento con estos recursos públicos. Se advierte así que hay un cierto distanciamiento entre los partidos políticos y la sociedad, partidos políticos que tienen una militancia muy baja, y claramente eso ocurre en España, no en otros países en los que hay partidos con varios millones de afiliados que pagan su cuota y con eso contribuyen en gran medida al sostenimiento de las actividades de los partidos. Muy bien, y dicho esto, ¿podrías contarnos un poco en líneas generales cuál ha sido la trayectoria de la normativa en esta materia en España? Por favor. Bueno, pues a diferencia de otros países, tampoco es que sean muy abundantes, no hay en la Constitución española una norma que explícitamente aborde cuestiones relacionadas con la financiación de los partidos políticos, con la actividad económica de los partidos políticos. Sí que hay un reconocimiento constitucional de los partidos políticos en el artículo 6, pero limitado a dos grandes aspectos. Por un lado, cuál es su posición en el sistema político como instrumento fundamental para la participación, porque concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, y por otra parte, por lo que se refiere a su régimen jurídico, garantizando la libertad en su Constitución y en el desarrollo de sus actividades e imponiéndoles una estructura y un funcionamiento democrático. Pero a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Alemania, nada dice la Constitución española sobre esta materia. Aunque el Tribunal Constitucional ha reconocido en alguna sentencia que el régimen jurídico de los partidos está integrado primero por el derecho a asociación. Los partidos son, en definitiva, asociaciones. Entonces, todo lo que tenga, todas las normas sobre derecho de asociación que están en la Constitución son aplicables a los partidos políticos, pero en tanto que son unas asociaciones muy peculiares, porque con su existencia se permite el funcionamiento de la democracia, dice el Tribunal Constitucional que, además de esas normas sobre el derecho de asociación, el régimen jurídico de los partidos está integrado por otras normas que, digámoslo así, estas han sido las palabras del Tribunal, están integradas por un conjunto de ventajas, de beneficios, de privilegios, pero también por obligaciones que se les pueden imponer a los partidos políticos, bien sea porque están explícitamente previstas en la Constitución, como sería la estructura interna y el funcionamiento democrático, o bien porque se deduzcan de esa posición, de esa función, de ese papel que les reconoce el artículo 6. Y es obvio, por tanto, que la existencia de normas sobre financiación tiene encaje, normas que no existen para otros tipos de entidades, tiene encaje en el artículo 6 a partir de esta jurisprudencia. En el rango legal, las normas sobre financiación de partidos políticos han existido ya desde el momento de la transición. Tanto el Real Decreto Ley de Normas Electorales de 1977 como la Ley de Partidos Políticos de 1978, una ley que se aprueba al tiempo que la Constitución, y el Decreto de Normas Electorales es anterior, es del 77, las normas con las cuales se celebraron las primeras elecciones democráticas. En una y otra se preveía... Bueno, lo que se preveía básicamente en esas normas era que las formaciones políticas que se presentaran a las elecciones, que obtuvieran representación, tenían derecho a subvenciones, tanto después de los procesos electorales como con carácter anual. En esta materia las normas eran muy simples, muy sencillas, no iban mucho más allá de este aspecto. Hay que esperar hasta mediados de los años 80 para contar con un régimen un poco más articulado, que es más o menos el que está vigente en la actualidad. En 1985 se aprueba la ley electoral, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que además de las subvenciones electorales establece un sistema de límites de gastos electorales. Las formaciones que se presentan a las elecciones no solamente tienen derecho a recibir subvenciones electorales, sino que además tienen limitados los gastos que pueden desarrollar durante la campaña electoral.
Establecen normas también sobre la financiación privada, sobre el régimen de donaciones y de contribuciones que pueden recibir pues, por aquellos que quieran aportar a los partidos políticos alguna cantidad, y por último un sistema de control por el Tribunal de Cuentas. Después de cada proceso electoral ya se estableció en 1985 que era necesario que las formaciones políticas con derecho a subvención presentaran una contabilidad al Tribunal de Cuentas. Varias de estas normas se extienden también al funcionamiento ordinario de los partidos, cuando en 1987 se aprueba por primera vez una ley orgánica de financiación de partidos políticos, que establece cómo se distribuyen las subvenciones anuales, que han de figurar en los presupuestos generales del Estado, una cantidad, cómo se distribuye esa cantidad entre los grupos políticos. Establece también un régimen sobre financiación privada, que antes no existía, en la ley de 1978 no decía nada sobre esta materia, y por último también extiende el control del Tribunal de Cuentas a la contabilidad anual. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General se ha modificado en varias ocasiones desde 1985. Algunas de esas modificaciones han afectado a las cuestiones de financiación, a las cuestiones económicas, pero básicamente manteniendo la estructura original de la ley de 1985. Y la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos de 1987 ha sido derogada íntegramente. En la actualidad está vigente una ley orgánica del año 2007, la Ley Orgánica 8/2007, aprobada en julio de ese año. Pero es una ley que tampoco ha modificado sensiblemente este régimen. La estructura sigue siendo la misma, se prevén subvenciones públicas, se establecen determinados límites y determinados requisitos para las aportaciones que puedan realizar otros sujetos, y se somete al control del Tribunal de Cuentas la contabilidad de los partidos. Muy bien, nos estás hablando de diferentes notas relativas a los ingresos, pero cuéntanos realmente cuál es el origen de los ingresos de las formaciones políticas. Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000, y nunca mejor dicho en este. Bueno, lo que dice la ley es que los partidos políticos tienen derecho a una subvención anual con cargo a los presupuestos generales del Estado, perdón, no todos los partidos políticos, los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de los Diputados. Tienen derecho a una subvención anual se fija una cantidad global en los presupuestos generales del Estado, y conforme a la Ley Orgánica de Financiación de Partidos, esa cantidad se distribuye entre los partidos que tienen representación parlamentaria. Se hace en tres partes. Una parte se distribuye en función de los escaños que tienen los partidos políticos, y las otras dos partes en función de los votos que recibieron en las últimas elecciones al Congreso de los Diputados. Esa cantidad podemos saber perfectamente cuál es, porque está en los presupuestos generales del Estado, y además cada 3 meses el Ministerio del Interior, la Dirección General de Política Interior, que es el departamento que tiene encomendada esta función, publica en el Boletín Oficial del Estado una resolución en la que se hace pública las cantidades que se entregan a cada formación política con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, conforme a las reglas que anteriormente enunciaba. Así que ahí sabemos, esto lo conocemos perfectamente. Pero estas no son las únicas contribuciones públicas que reciben los partidos políticos. ¿Por qué? Porque con la aprobación de esta ley del año 2007 se ha permitido que también las comunidades autónomas en sus presupuestos anuales incluyan subvenciones a los partidos políticos que tengan representación en el territorio de cada comunidad autónoma. El País Vasco y Cataluña lo venían haciendo antes de la ley de 2007, sin mucha cobertura legal. Ya lo había dicho el Tribunal de Cuentas, y con esta ley ahora es perfectamente posible que estas y otras comunidades autónomas, si lo consideran oportuno, contribuyan al funcionamiento de los partidos políticos con estas subvenciones. Además, los grupos parlamentarios de las Cortes, esto es en el Congreso y en el Senado, y también los grupos parlamentarios de los 17 parlamentos autonómicos, y también los grupos políticos que se constituyan en las entidades locales, ayuntamientos, diputaciones u otras entidades que puedan existir, también pueden recibir subvenciones de cada una de estas entidades, de las Cortes Generales, del Parlamento Autonómico, del Ayuntamiento, Diputación Provincial, de que se trate. Perdona. Sí. Es que todavía no ha terminado la financiación pública. Es muy normal que los partidos políticos tengan fundaciones.
fundaciones que un poco sirven como bases de difusión de su pensamiento, elaboración de estrategias, etcétera, etcétera. Estas fundaciones también reciben subvenciones, con lo cual, para hacernos una idea de cuáles son los ingresos públicos, los ingresos que proceden del sector público, tendríamos que acudir a un gran número de fuentes, que yo no sé si hay alguien que lo haya hecho, yo no, pero es necesaria una cierta labor de investigación. Eso por lo que se refiere a los ingresos públicos. Nos faltarían los ingresos privados. Tanto la ley electoral como la ley de financiación de partidos políticos permiten que haya aportaciones, donaciones, que cualquier persona, por la razón que sea, siempre que tenga un carácter no finalista, no le pueden dar donaciones para realizar determinadas cosas, puedan contribuir a la actividad económica de los partidos políticos. Hay límites. La ley electoral fija ese límite por persona en 10.000 euros, mientras que la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos lo fija en 100.000 euros. Una persona no puede contribuir en periodo electoral con más de 10.000 euros, en cada anualidad, en cada año, con más de 100.000 euros. Y además estas donaciones siempre tienen que ser públicas, no existen donaciones anónimas. Se tienen que realizar aportando la identidad, el DNI si es una persona física, pues el nombre del representante, en fin, la identidad de si es una persona jurídica. Esto se ha debatido. En la aprobación de la última ley orgánica del año 2007, el debate más importante fue si era posible que las personas jurídicas, las empresas, las sociedades, pudieran realizar aportaciones a los partidos políticos. Y al final, pues el acuerdo se centró en esto. Sí que puede haber aportaciones, pero ya no pueden ser anónimas, porque con la ley anterior, hasta un cierto límite, podían ser anónimas. ¿Cuál es la relación entre ingresos públicos y entre ingresos privados? Pues no tengo datos muy actuales, porque la única manera de saberlo es yendo a lo que declaran los partidos políticos, y solamente conocemos las declaraciones que hace ante el Tribunal de Cuentas. Y el último informe que ha hecho el Tribunal de Cuentas se refiere al año 2006. O sea que llevamos, en el momento que se graba esto, pues casi 6 años sin datos. En ese informe del año 2006 lo que revela es que más del 90% de los ingresos de los partidos políticos procedía de subvenciones y contribuciones del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, en cada una de estas modalidades: subvenciones electorales, subvenciones anuales y subvenciones a grupos parlamentarios o a grupos políticos. La financiación privada tiene muy poca importancia en España. Y en cuanto al sistema de control de toda esta actividad económica que rodea a los partidos, ¿consideras que es adecuado este sistema de control? Claro, esta es la segunda pregunta del $1.000.000. Bueno, lo que establece la legislación española en la materia, tanto en el ámbito electoral como en el ámbito extraelectoral, o lo que se ha dado en llamar en el funcionamiento ordinario, lo que se prevé es un control a cargo del Tribunal de Cuentas. Tanto después de cada periodo electoral como antes del 30 de junio del siguiente año, los partidos políticos tienen que entregar su contabilidad, la contabilidad electoral o la contabilidad anual. Y se encarga el Tribunal de Cuentas que la fiscalice. Pero claro, el Tribunal de Cuentas es un órgano que la Constitución crea para el control de las cuentas públicas, y que actúa además por delegación de las Cortes Generales. Y además lo ha dicho el Tribunal de Cuentas, no con estas palabras, pero se nota que esta es una fiscalización en la que el Tribunal de Cuentas no se mueve en el que es su terreno habitual. Es cierto que los partidos reciben subvenciones, y que esa podría ser una vía para decir, bueno, en la medida en que se reciben subvenciones, dinero público, el Tribunal de Cuentas lo tiene que fiscalizar. Pero estas son subvenciones... las electorales quizá no tanto, pero las subvenciones anuales no están ligadas a la realización, a la consecución de un fin concreto. Son subvenciones para el funcionamiento de los partidos políticos. Con lo cual, ¿qué puede fiscalizar ahí el Tribunal de Cuentas? ¿En qué se han gastado el dinero los partidos políticos? Pues en sus tareas ordinarias. Lo que se le pide al Tribunal de Cuentas en realidad es que controle que los partidos cumplen la ley.
No tanto en qué se gastan el dinero y si se lo gastan adecuadamente, conforme no solo al principio de legalidad, sino también al principio de eficiencia, eso no está en los informes del Tribunal de Cuentas, sino que el Tribunal de Cuentas controle que no han recibido aportaciones superiores a la cantidad fijada por la ley, que no han recibido aportaciones de personas que lo tienen prohibido por la ley, que son básicamente entidades públicas o entidades que contratan con las administraciones públicas. Estas no pueden donar dinero a los partidos políticos. Y sobre todo lo que le pedimos al Tribunal de Cuentas es que se encargue de velar porque los partidos políticos no reciban de una manera ilícita, en fin, vía contratación, adjudicación de contratos, dinero pues de particulares, de empresas. Es lo que pensamos, ¿no? La mayor parte de las personas, cuando se nos viene a la cabeza financiación de los partidos políticos, pues lo que pensamos es esta sería una vía para evitar la corrupción. Y ese es un territorio en el que el Tribunal de Cuentas no tiene mecanismos para investigar, ¿no? Si un grupo político o en esta o en aquella administración adjudica un contrato o da una ventaja a una cierta empresa o a uno de los que quiere obtener ese contrato, esa licencia, a cambio de una cierta cantidad. Eso pues tiene que ser la policía, el Ministerio Fiscal o en su caso los medios de comunicación, la opinión pública, la que vele porque se cumpla la ley en ese aspecto. Los informes del Tribunal de Cuentas son mucho más formales. Primero, que haya una contabilidad conforme a ciertos criterios de regularidad, de criterios contables, y segundo, con base en lo que los partidos declaran, si se han cumplido las reglas. No recibir aportaciones por encima de una cierta cantidad, que se ingresen en las cuentas debidas, que el aportante esté debidamente identificado, etcétera, etcétera. En periodo electoral es un poco diferente, porque están limitados los gastos, ahí pueden controlar, con base en lo que declaran los partidos, que no han superado esa cantidad máxima que tienen como límite. Pueden controlar también que los gastos sean realmente electorales, que se hayan realizado durante el periodo electoral y que se hayan destinado a realizar campaña electoral, contratar propaganda, imprimir papeletas, etcétera, etcétera. Hay un concepto de gasto electoral en la LOREG, en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Pero al final lo que puede hacer el Tribunal de Cuentas es, pues básicamente dos cosas. Si no se ha presentado contabilidad o se ha presentado una contabilidad que no permite realmente conocer cuál es el estado financiero de los partidos políticos, puede proponer que no se le atribuya subvención al partido político, que no reciba la subvención que le corresponde en periodo electoral o que se le retire para periodos posteriores la subvención anual. Y si se han cometido irregularidades, si se ha incumplido la ley en lo que se refiere a periodo electoral, límite de gastos, y tanto en periodo electoral como en la financiación anual o en la financiación ordinaria, aportaciones de terceros indebidas, etcétera, etcétera, puede proponer una disminución de la subvención. En la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos se establece que esa disminución es del doble de la cantidad que haya supuesto irregularidad. En la ley electoral no está tan claro cuál es el mecanismo de la sanción, pero lo que ha hecho el Tribunal de Cuentas es calcularlo conforme a un baremo. Cuanto mayor es la cantidad en la que se ha excedido el límite de gastos o que se ha rebasado el límite de las aportaciones que se pueden recibir, pues ahí tiene un baremo el Tribunal Constitucional para ver cómo se disminuye la subvención que reciben los partidos políticos. No son muy frecuentes, por otra parte, las sanciones derivadas de la actuación del Tribunal de Cuentas. Muy bien, pues muchas gracias, Emilio Pajares, por habernos aclarado todas estas dudas relativas al sistema de financiación de los partidos políticos. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.